Noticentro 1, CMI. Guajira, terrible víctima de migración venezolana. Refugios irregulares se multiplican en 110%. Cruz Roja lanza plan piloto para ayudar a migrantes. Crecen desplazamientos por violencia en Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia. 23 masacres solo este año en el país. 84 muertos. Plan contra reclutamiento de menores anuncia Mindefensa. Difícil rescate de mineros en Caldas. La mina sigue inundada. Gobierno alerta a 4 ciudades sobre crecimiento de epidemia. Subsidio a seguridad social, anuncia ministro de Trabajo. En el mundo, presidente Bolsonaro contra la pared. Se van ministros y hay cumbre militar. Por fin desencallan carguero chino en el canal de Suez. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. Una aterradora situación tiene en dificultades al departamento de La Guajira. La avalancha de migrantes venezolanos desató una crisis humanitaria en esa región del país. Los refugiados irregulares se han multiplicado en 110%. La Cruz Roja lanzó un plan especial para auxiliar a los migrantes. Noticentro 1 CMI está en la zona y es testigo de la terrible situación. Este es el asentamiento Torres de Majayura. Es más conocido como La Pista. Ahora es el refugio de más de 500 familias que buscan sobrevivir cada día. La mayoría son venezolanos, pero también hay colombianos retornados y mucha población guayú. Sí, es muy fuerte, ¿no? Pero la situación nos obligó a venirnos. Las casitas hechas con cartones, plásticos y palos hierven. El terreno está rodeado de basura que hace más dramática la vida allí. Nosotros pusimos los palos, buscamos las tulas, medio íbamos poniendo las laticas donde consiguiéramos. No tienen electricidad. El agua llega de cuando en cuando en estas carretas aladas por burros. Son más de 500 niños los que tratan de pasar sus días aquí en medio de los remolinos de polvo. Casi todos lo dicen, prefieren vivir aquí que en la calle. Según las más recientes cifras de migración y la Cruz Roja colombiana, los asentamientos irregulares de población migrante crecieron en cerca de un 110% solamente aquí en el municipio de Maicao entre los meses de septiembre y marzo. Mientras aquí en La Pista luchan contra las enfermedades y el olvido, en el paso fronterizo de Paraguachón sigue el cruce agitado de migrantes, en uno y otro sentido. Todos huyen de la difícil situación al otro lado de la frontera y buscan, además de alimentación, una vivienda digna. Queremos un pedacito de tierra donde estar con nuestros hijos y tener un hogar digno. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. La Federación Internacional de la Cruz Roja llegó a la zona y actualmente ayuda a los migrantes con un bono de estabilización mensual de 370,000 pesos. Pero fue más allá y ahora puso en marcha el programa Medios de Vida, a través del cual ayuda a los migrantes y colombianos que tengan un proyecto para hacerlo realidad. Es la historia de doña Maricruz, quien con sus 7 hijos intentaban hacer pan en un horno rústico. La ayuda de la Cruz Roja le permitió comprar un horno y otros insumos y ahora es una panadera feliz. Hicimos el experimento. La primera vez no nos salió, la segunda sí. No, tampoco la segunda tampoco nos salió. Como la tercera fue que nos vino saliendo. Y ahí empezamos a elaborar panes. Es la misma historia de Darwin, quien llegó hace 2 años a Guaymaral, detrás de La Pista. Darwin era un reconocido judoka que representó a Venezuela internacionalmente. Ahora, gracias a la ayuda de la Cruz Roja, sigue adelante pese a las circunstancias y se dedica a criar cerdos. Básicamente a explotar como que ese potencial que el ser humano tiene, que cuando está en las situaciones más adversas es donde sacas lo mejor de ti mismo. Además de darle un capital semilla, que significa que no tienen que retornar, que no tienen que pagar intereses, que efectivamente va a ser su capital, se les hace un acompañamiento desde su primera fase. Aura forma parte de la Asociación de Madres Tejedoras del asentamiento Monte Carlos, donde llegó hace más de 2 años y hoy, gracias a la ayuda internacional, puede realizar su trabajo. Me ayudaron con los materiales y me ayudaron con una mensualidad.
En medio de las polvorientas calles, el sol se despide. El rescoldo cobrizo de la agonía solar del poeta Zalamea se toma el paisaje. Las sombras cubren el asentamiento. Mañana será otro día para sobrevivir. Y es que debido a la violencia, Colombia registra una de las más altas cifras de desplazamiento forzado. En 8 departamentos se concentran los más altos índices de personas que han tenido que dejar sus viviendas por culpa de los enfrentamientos entre grupos armados. La región pacífica es la más afectada por el desplazamiento. Allí se concentra el 70% de las comunidades que deben abandonar sus tierras tras los combates entre grupos ilegales. En Nariño se han desplazado 4.700 personas, en Cauca 4.100 personas, en Chocó 3.240 y en Antioquia 1.246. Hoy la situación más crítica se vive en el municipio del Charco, en Nariño. Tenemos un confinamiento de 382 familias en el municipio del Charco y han llegado a la cabecera municipal desplazadas 38 familias. En el corregimiento del Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca, las comunidades han tenido que salir de sus viviendas ante los continuos enfrentamientos armados. A esto se suma los combates en Corinto, Miranda y Toribío. La unidad de víctimas atiende estas crisis humanitarias. Hemos dispuesto a la entrega de unos kits alimentarios, unos kits de aseo y unos kits de albergue que vienen incluidos con kits de vajilla y cocina para brindar esa atención alimentaria y atención en alojamiento para esas familias. Sin embargo, en otras regiones del país la situación tiende a empeorar por los desplazamientos en Putumayo, donde se registran 1.800 desplazados, en norte de Santander 1.200, en el sur de Bolívar 400 y en el Valle del Cauca 200, para un total de 17.387 desplazados a la fecha en el territorio colombiano. Según las organizaciones sociales, las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo se están enfrentando buscando apoderarse de las rutas del narcotráfico y los cultivos ilícitos. Un nuevo plan contra el reclutamiento forzoso de menores colocaron en marcha Bienestar Familiar, las fuerzas militares y la Policía Nacional. En los últimos 20 años, casi 7.000 niños fueron desvinculados de las filas de grupos ilegales. Las autoridades identificaron en este cartel a los principales reclutadores de menores. Aquí estamos hablando de criminales que están arrebatando proyectos de vida, que están arrebatando sueños, que están arrebatando inocencias. Las disidencias de las FARC son señaladas como responsables del 56% de los casos, el ELN del 19% y bandas criminales como el Clan del Golfo de otro 19% de los hechos. Los utilizan para labores de inteligencia, producción y traslado y venta de droga, sicariato, señor ministro, como hemos visto en las ollas que venimos desmantelando de su mano. Hoy la mayor amenaza contra nuestros jóvenes y contra nuestros niños es el narcotráfico. Y son estos grandes 5 símbolos del mal que utilizan el narcotráfico para alimentar la violencia, pero sobre todo para reclutar a los niños, a los jóvenes. Más de 2.000 personas de las fuerzas militares, la policía y diferentes entidades del Estado estarán involucradas en este plan contra el reclutamiento. A medida que pasan las horas, se agrava la situación en Arauquita por la llegada masiva de ciudadanos venezolanos que huyen de su país por los enfrentamientos entre el ejército venezolano y grupos armados ilegales. Los migrantes piden ayudas urgentes. Es compleja la situación de las familias desplazadas que se encuentran en Arauquita. Por miedo no ven como una opción volver pronto a sus hogares. Atravesando el río con las pocas pertenencias que logran traer, siguen llegando más a buscar refugio. Es como uno diría forzado uno de decir voy a regresar sabiendo ya lo que no fue motivo, ya diría uno de atropello. En los albergues son atendidas cerca de 5.000 personas, muchas son madres cabeza de hogar con sus pequeños hijos. Con mi hija Osmari, mi sobrina Diosmari y mi sobrino Dellinger. En la región, las autoridades intentan mantener la atención humanitaria al tiempo que adelantan un nuevo proceso de caracterización para lograr una cifra más real del número de personas desplazadas. Los grupos armados ilegales que sostienen enfrentamientos en diferentes lugares del país, como hemos visto, provocando masivos desplazamientos como los ocurridos en el Charco Nariño y en el Plateado Cauca, están utilizando a la población civil como escudo para evitar el accionar de la fuerza pública. Así lo denunció el ministro del Interior, Daniel Palacios.
El Estado colombiano comenzó esta semana con un gran reto: atender 3 frentes de acción por organizaciones al margen de la ley que están enfrentadas. En Argelia, Cauca, en El Plateado, cientos de desplazados. Allá habrá Consejo de Seguridad el próximo miércoles. Estaremos revisando la situación que se presenta en El Plateado con la unidad de víctimas para atender a cualquier persona que esté en una condición de desplazamiento, pero sobre todo reiterando el compromiso del Gobierno Nacional de enfrentar a estos violentos, a estos grupos terroristas en todos los lugares del territorio nacional. En el Charco, Nariño, donde el ministro del Interior manifiesta que los grupos armados utilizan a la población civil como escudo humano para evitar el accionar de la fuerza pública. Esta ha sido una práctica ya por estos grupos criminales en donde buscan generar el miedo en la población para ellos poder o generar la posibilidad de que se paren acciones ofensivas por parte de la fuerza pública o para evitar el avance de algún grupo criminal sobre ellos. Y en Arauca, donde están llegando miles de desplazados venezolanos debido a que la Guardia Bolivariana está atacando a una de las disidencias de las FARC que se enfrenta a la de Iván Márquez. Dice el gobierno que hay denuncias en el sentido de que la Guardia está atacando también a la población civil. Ante eso, pues nosotros como gobierno tramitaremos esa denuncia que establece la Defensoría del Pueblo ante la comunidad internacional. El gobierno nacional activó un plan de emergencia con la unidad de atención de víctimas. Con 2 nuevas masacres registradas en los municipios de Cartago y Jamundí en el Valle del Cauca, se eleva a 23 el número de matanzas registradas este año en el país, que dejan un saldo trágico de 84 muertos. Antioquia, Valle del Cauca y Nariño son los departamentos más afectados. Según Indepaz, organización que realiza un seguimiento estricto al tema de las masacres, en el país se han registrado 23 de ellas en lo corrido de 2021, que dejan a la fecha 84 víctimas. Cauca con 4, Antioquia con 5, Nariño y Valle del Cauca con 4, Caquetá con 2, Guajira con 1, Norte de Santander con 1, Atlántico con 1 y Bogotá con 1 son a la fecha las regiones afectadas por este fenómeno. Según Camilo González, el tema obedece a varios factores. Son situaciones con unas lógicas perversas de grupos armados, sicariales, con muy diversas motivaciones, unas de delincuencia común, otras asociadas a las disputas territoriales, que son la mayoría de grupos armados que quieren imponer su ley, su arbitrariedad, sus dictaduras en los territorios, pero todo esto con un impacto terrible sobre las poblaciones. Aunque las autoridades avanzan en el esclarecimiento de estas masacres, según Indepaz, las disputas por las rentas ilegales, infortunadamente aumentará el número de muertos por este fenómeno. La Embajada de Estados Unidos informó que un grupo forense acompañó a la Fiscalía para detectar una fosa común en Bogotá que albergaba 26 restos humanos. Según la Fiscalía, las autoridades forenses avanzan en los cotejos genéticos para establecer plenamente la identidad de los restos encontrados en un lugar que se mantiene en reserva debido a la investigación. Y luego de haber recobrado la libertad hace una semana, falleció uno de los jóvenes que había sido secuestrado por la banda delincuencial Los Caparros en Antioquia. Luego de una complicación de salud falleció el joven Sebastián Pérez, de 18 años de edad, quien ingresó a una clínica en la ciudad de Pereira con un fuerte dolor abdominal y luego de ser sometido a un procedimiento murió en cuidados intensivos. Sebastián Pérez había sido retenido por el grupo ilegal Los Caparros el pasado 26 de febrero a la altura de Valdivia en Antioquia, cuando él, junto con 7 jóvenes, pretendían llegar a Cartagena. El joven fue liberado junto con un amigo el pasado 24 de marzo en Antioquia. Estamos muy tristes, lamentamos el fallecimiento de Sebastián Pérez, quien falleció la noche anterior debido a un problema gastrointestinal que adquirió estando allá en cautiverio. La noticia fue confirmada por Ángela María Pérez, madre de Sebastián, quien solo pudo compartir con su hijo 4 días después de ser dejado en libertad y regresar a la ciudad con su familia. El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, criticó a los grupos que quieren continuar con la violencia generalizada. Aseguró que su insensatez le está dando más argumentos a la derecha para justificar sus acciones políticas y perpetuarse en el poder. Tras el Consejo Político del Partido Comunes que se realizó durante el fin de semana en Santandercito, Cundinamarca, el presidente de la colectividad, Rodrigo Londoño, sin referirse a las disidencias de las FARC que comanda Iván Márquez, las calificó como insensatas por empeñarse en continuar con la violencia. Así como la insensatez de los grupos que se empeñan en la violencia, entregando con sus acciones argumentos a la derecha para justificar sus pretensiones políticas de perpetuarse en el poder. Rodrigo Londoño dijo que por la actual crisis de violencia que vive el país, se hace necesario que los sectores sociales se movilicen. De los millones de colombianos para que mediante la movilización pacífica
en las calles expresemos nuestra opción por la vida, por la paz con democracia, la justicia social y la soberanía. Finalmente, el Partido Comunista aseguró que se han perdido 4 años en la implementación del acuerdo de paz. Por su parte, el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, aseguró que es mentirosa la queja que Rodrigo Londoño, director del Partido de los Comunes, presentó a Naciones Unidas sobre una presunta reducción en los esquemas de protección de los desmovilizados de las FARC. El consejero para la estabilización, Emilio Archila, afirmó que es una mentira lo que dijo a la ONU el jefe del Partido de los Comunes, Rodrigo Londoño, sobre una disminución del presupuesto para los escoltas de los excombatientes de las FARC. Espero que esa sea una equivocación de parte de él, pero es mentira que haya habido una disminución en el presupuesto. El presupuesto de la UNP en general para protección de excombatientes ha crecido año a año. Emilio Archila le envió esta noche al representante de la ONU en Colombia un informe sobre esa labor de protección de los excombatientes y ratificó el compromiso del gobierno por el éxito de la reincorporación. Se agota el tiempo para rescatar a 12 mineros que permanecen atrapados en una mina en Neira, Caldas. El nivel de las aguas del río Cauca dificulta la labor de los organismos de socorro. Continúan las labores de búsqueda de los mineros atrapados en un cúbico ubicado a orillas del río Cauca en zona rural del municipio de Neira en el departamento de Caldas. Las labores buscan evacuar el agua que inundó la mina desde el viernes pasado. Las autoridades actualizaron la lista de desaparecidos. Tenemos un censo de acuerdo a los familiares que es de 12 personas que se encuentran en el sitio. De acuerdo a ello, pues se está haciendo las labores de búsqueda. Se tiene un censo de una persona extranjera que está también desaparecida y esperamos pues que con toda la capacidad podamos encontrar a estas personas. El trabajo de los grupos de búsqueda se hace incansable y en él también se encuentran mineros que trabajan en la zona. Por ello, las autoridades hacen acompañamiento a las familias de los mineros que aún se encuentran dentro del cúbico. Tenemos, trabajando mancomunadamente con los centros de salud del departamento de Caldas, un apoyo psicosocial a las familias que perdieron familiares o seres queridos en esta tragedia, con el fin de hacer el acompañamiento en las labores de búsqueda, en las labores de sepelio y en el duelo que deben hacer. Para los familiares esta situación resulta bastante dolorosa, ya que no saben a ciencia cierta qué ha pasado con sus allegados y piden que ayudas como la motobomba de gran capacidad sea efectiva para lograr evacuar el agua del lugar, mientras siguen lamentando lo sucedido. En estos momentos, pues sí, la moral de nosotros, la esperanza de nosotros es sacarlos de ahí para darles cristiana sepultura. ¿Cuántos familiares suyos hay y quiénes son? 3. Diego Fernando Tabarquino, Milton Alexis Tabarquino y Edwin Felipe. La esperanza además es que el río baje su caudal para poder ingresar a la mina en la búsqueda de quienes allí quedaron atrapados bajo el agua. Por su parte, el ministro de Minas, Diego Mesa, anunció la designación de personal de apoyo para el rescate de los mineros en Neira, Caldas. Con el fin de aumentar el personal, el Gobierno Nacional envió un grupo de trabajo a Neira, Caldas para apoyar las labores de rescate de 11 mineros que están atrapados desde el pasado viernes. El grupo de seguridad y salvamento minero incluye adecuación de vías para acceder al terreno y la construcción de un jarillón. El traslado de retroexcavadoras para continuar las operaciones. Aquí hay un compromiso permanente del Gobierno Nacional en articulación con los gobiernos departamentales y municipales. Con todos aquellos que hacen parte de este circuito tan importante y que efectivamente aporta cada uno desde su experiencia, desde su conocimiento y desde sus funciones para poder lograr el mejor rescate posible. Asimismo, el funcionario anunció la reactivación de las mesas de trabajo en Caldas y Risaralda contra la minería ilegal. En darle el acompañamiento a los pequeños mineros que tienen vocación de legalidad, que son la gran mayoría. A la fecha se han formalizado más de 4.000 mineros en todo el país. Noticentro 1 CMI conoció nuevos detalles sobre el caso de corrupción en la Fiscalía de Cali. Los investigadores tratan de determinar si algunos integrantes de la policía filtraron información para favorecer a los fiscales y abogados vinculados al caso. Un grupo de fiscales enviado desde el búnker en Bogotá es el encargado de rastrear la red de corrupción que estaría operando en Cali para favorecer a mafiosos a cambio de millonarias sumas de dinero.
Incluso las primeras decisiones fueron la captura de un fiscal y un abogado, y como lo informó previamente este noticiero, se investiga la participación de 3 fiscales y de 4 juristas. Sin embargo, el nuevo frente de la investigación busca establecer si también la SIJIN de la Policía de Cali estaría relacionada con la red de corrupción. Así lo denunció una de las abogadas que decidió colaborar con la Fiscalía. Él trabaja allá, entonces que él había que estaban todos reunidos y que él escuchó todo porque él está en una parte, no recuerdo el sector donde está él, que él ahí le llega todo lo de capturas y le llega todo. Entonces que habían hablado y había escuchado que nos iban a hacer allanamiento de la oficina. Ante la alerta dada por un intendente de la policía, los abogados empezaron a planear su estrategia para negar los pagos ilegales. No ha pasado nada, eso no fue así, eso nadie recibió. O sea, que dijera que yo no había recibido, ni ellos tampoco recibieron. O sea, es una mentira. ¿Por qué? ¿Ellos sí recibieron? Ellos recibieron. La Fiscalía rastrea las conexiones de los fiscales y abogados para establecer su cercanía con el narcotraficante alias Mueble Fino. El presidente Iván Duque firmó hoy la extradición a Estados Unidos de un presunto integrante del ELN. El hombre, identificado como José Gabriel Álvarez Ortiz, alias Alex, es señalado de pertenecer a una estructura del ELN. Sin embargo, su familia asegura que es un simple trabajador de un taller en Ocaña. Santa Marta, Barranquilla, Medellín y Montería están bajo alerta especial de las autoridades sanitarias ante el incremento de los contagios de COVID, informó esta noche el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Preocupante incremento de los contagios de COVID-19 en las capitales de Magdalena, Atlántico, Antioquia y Córdoba, reportó esta noche el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Una vigilancia especial, ciudades como Santa Marta, Barranquilla, Medellín, Montería, donde hemos visto algunos crecimientos en el número de casos, lo cual nos lleva a mantener una alerta especial en estos municipios para poder prevenir y reducir el efecto de un potencial tercer pico. El ministro hizo un llamado a los alcaldes de los municipios con alta ocupación de las unidades de cuidado intensivo para que mantengan las medidas de restricción de movilidad, prohibición de aglomeraciones y de fiestas familiares. Las autoridades de salud están en alerta en varias ciudades por el aumento en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos donde se atiende a enfermos de COVID. El nivel de ocupación UCI hoy en Medellín llegó al 93%, según las autoridades. De las 835 camas activas, 780 están ocupadas, en su mayoría por personas entre los 30 y los 60 años de edad. Aumentó la ocupación de las camas UCI en el Valle del Cauca. De 1.125 habilitadas, 368 están ocupadas con pacientes COVID-19, 561 de otras patologías y hay libres 196. Por eso las autoridades ajustaron las medidas restrictivas. De las 739 camas UCI en Barranquilla, el 86% se encuentran ocupadas, el 62% corresponden a pacientes residentes en la ciudad y el 24% a pacientes del resto de la región Caribe, mientras la ocupación en el Atlántico es del 89%. Colombia superó los 63.000 decesos a causa del COVID-19. En las últimas 24 horas se reportaron más de 7.000 nuevos contagios. La primera causa de muerte en Colombia es el coronavirus y a la fecha ya han fallecido, según el Ministerio de Salud, 63.079 colombianos. Los casos activos por COVID-19 van en aumento. A la fecha son 44.616 colombianos que permanecen con COVID-19. Los contagios más recientes se presentaron en Barranquilla con 1.643, en Antioquia con 1.442 y en Bogotá con 1.319. Este ha sido el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 4 días. El pasado viernes con 7.395 contagios y 126 muertes. El sábado 27 de marzo 8.254 contagios y 145 muertes. El domingo 7.139 contagios y 165 muertes. Hoy 7.049 contagios y 124 muertes. La Superintendencia de Salud adelanta con un cuerpo élite inspecciones rigurosas en todas las entidades territoriales, las EPS y las IPS responsables del Plan Nacional de Vacunación. Esto con el fin de buscar que sean más eficientes los programas de inmunización de la población.
El cuerpo de élite, conformado por 80 profesionales, está realizando esta vigilancia y ya hay 1.205 alertas por procedimientos inadecuados, dijo esta noche el superintendente de salud Fabio Aristizábal, que llamó la atención a las instituciones responsables de la vacunación. El gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande por traer los biológicos. Necesitamos que todos estemos a tono, sobre todo cuando llegue la vacunación masiva. La EPS Sanitas, que tiene un puesto de vacunación en el Movistar Arena de Bogotá, ha sido presentada como un ejemplo. Hoy vacunó 6.100 personas y la capacidad le permitiría llegar a vacunar 25.000 diarias. Y creo que esto va a ser un apoyo muy importante cuando estemos avanzando rápidamente en los momentos que vienen del plan de vacunación. El ministro de Salud informó que hoy se superó la cifra de los 100.000 vacunados por día y aseguró que el país puede avanzar a cifras cercanas hasta los 150.000 diarios en las próximas semanas. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló que ya se terminó en la capital la inmunización del personal de la primera línea en salud, por lo que solicitó al gobierno la entrega de más vacunas para continuar con la vacunación de otros sectores de la población. Faltan dosis para seguir con la vacunación en Bogotá. Así lo afirmó este lunes la alcaldesa de Bogotá luego de un recorrido por el Hospital Universitario Clínica San Rafael, donde hizo inspección a la unidad de cuidados intensivos. Estamos solicitando al Ministerio de Salud. Tenemos agendamiento hecho para todos los mayores de 70 años en Bogotá, pero nos hacen falta vacunas. Estamos esperando que hoy nos confirmen para que ojalá esta semana la recibamos, porque queremos hacer la primera dosis de los mayores de 70 años en Bogotá esta semana sin falta. La mandataria aseguró que todo el personal de la salud de Bogotá de la primera línea ya recibió la primera dosis y que solo algunos recibieron la segunda. Habíamos propuesto que para cuando empezara Semana Santa, absolutamente todo el personal médico de primera línea, fuera de grandes hospitales, de medianos, de consultorios independientes, consultorios odontológicos, de laboratorios, de pequeñas IPS, todo el mundo quedará vacunado antes de Semana Santa con su primera dosis, e incluso ya estamos avanzando con segunda dosis de algunos, ¿verdad? López hizo un llamado a toda la ciudadanía para que no salgan de paseo durante esta Semana Santa y para que se queden en casa con el fin de evitar la propagación del virus. El precio del dólar superó por primera vez en este año la barrera de los 3.700 pesos. Por primera vez en el año el precio del dólar subió a niveles de los 3.700 pesos como consecuencia de noticias internacionales que generaron nerviosismo a los inversionistas. En la jornada, la divisa se cotizó a 3.705 pesos frente al cierre del pasado viernes de 3.665 pesos, lo que significó un alza de 40 pesos. Esta tendencia no se observaba desde noviembre del año pasado. La reacción del mercado responde a la situación que se presentó en el canal Suez en Egipto con el bloque de un buque portacontenedores que generó incertidumbre en la entrega de despachos en una de las principales rutas comerciales de esta zona. A ello se suma la quiebra del fondo Arqueos, que anunció su liquidación poniendo en riesgo varios bancos, principalmente de Estados Unidos. La tendencia se mantendría en la jornada de mañana martes. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció que el gobierno incluirá en el proyecto de reforma tributaria una propuesta para subsidiar el pago de la seguridad social a las empresas que contraten jóvenes. Al participar en un foro virtual sobre la situación laboral del país organizado por Semana, el ministro de Trabajo anunció una propuesta para que el gobierno subsidie un porcentaje de la seguridad social en empresas que contraten jóvenes. Si hay generación de nuevos empleos, sobre todo personas entre 18 y 28 años, el gobierno puede subsidiar parte de la seguridad social, parte del aporte a pensiones, y eso lo van a presentar en la próxima semana. Gremios empresariales consideran que este tipo de subsidios deben también cobijar a mujeres jefes de hogar. Muy importante para la recuperación de empleo el considerar instrumentos como el subsidiar por varios años al sector empresarial que contrate jóvenes, madres cabeza de hogar y aprendices. Según cifras del DANE, los jóvenes representan más de la mitad de la población económicamente activa. El desempleo juvenil alcanzó el 22,5% en enero. El viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz, reveló la proyección de construcción de vivienda para este año. Por lo menos 130.000 unidades se concretarán este 2021. De acuerdo con las estimaciones del gobierno, este año se iniciarán 130.000 proyectos de vivienda
que representan entre 10.000 y 12.000 iniciaciones mensuales, en su mayoría correspondientes a viviendas de interés social. Las cifras irán sumando al buen momento del sector, que por el lado de las ventas crece 8,1%. Pues la idea es que nosotros podamos, en el segmento de vivienda de interés social, estar entre las 10.000 y las 12.000 iniciaciones por mes en el año. El funcionario señaló que la dinámica de los inventarios en viviendas de interés social es positiva, al presentarse una alta demanda. Se busca agilizar el tema de la no bis. Rotaciones de inventarios que van entre los 6, 5 meses. Quiere decir que todas las unidades prácticamente en 5 meses están vendidas. El pronunciamiento fue hecho en el lanzamiento de la Feria Inmobiliaria Playa Camacol en Santa Marta. La llegada de inversión extranjera al país aún no se reactiva. Así lo revela un informe del Banco de la República. De enero a la primera quincena del mes de marzo, la inversión extranjera directa bajó a $1.334 millones, lo que representó una disminución de 48,8% frente al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el reporte de la balanza cambiaria del Banco de la República, la mayor reducción se presentó en el sector minero energético, que cayó a $971 millones. El gobierno trabaja en la mejora de las cifras y ya muestra una recuperación en la inversión no minera, la cual se concentra en proyectos de tecnología, energías limpias e infraestructura, que pueden generar más de 13.000 nuevos empleos en sectores como agroindustria, software, TI, energías renovables, telecomunicaciones, infraestructura, BPO y turismo. Se espera una reactivación de la inversión a partir del segundo semestre. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,48% a 1.320 puntos. La acción del grupo Aval fue la que más subió, con una valorización de 2,39% a 1.158 pesos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 1,98% a 11.900 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 15.000 millones de pesos. El barril de petróleo cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana martes, será de 3.705 pesos con 85 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.390 pesos y la venden en 3.430 pesos. Un euro cuesta 4.375 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.27. El azúcar se transó en 15 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61.61. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $65.08. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.388 pesos. Estalló una ola de renuncias en el gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. En un día sufrió la salida de su canciller Ernesto Araújo, acusado de obstaculizar el acceso a las vacunas contra el COVID, el ministro de Defensa, el general Fernando Acevedo, y de la secretaria de Educación Básica, Isabel Lima Pessoa. Ante semejante crisis, Bolsonaro optó por depurar su gabinete y reemplazó a 6 de sus ministros. La semana arranca agitada para el ejecutivo del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien en apenas unas horas sufrió la renuncia de 3 miembros de su gabinete en medio de las crecientes críticas a su gestión de la pandemia del coronavirus, que ha dejado más de 300.000 muertes. La primera renuncia la entregó el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, un ferviente anticomunista y trompista, quien es considerado el responsable de que el país no haya conseguido las suficientes dosis para emprender una vacunación en masa. Incluso las filas bolsonaristas del Congreso presionaron su renuncia. A esta dimisión se sumó la secretaria de Educación Básica, Isabel Lima Pessoa, quien dejó el cargo en medio de críticas por la poca planeación para un regreso seguro de las clases. La tercera carta de renuncia llegó por parte del ministro de Defensa, el general Fernando Acevedo, quien no detalló los motivos de su sorpresiva renuncia. Ante semejante crisis, Bolsonaro optó por depurar su gabinete y reemplazó a 6 de sus ministros en un solo día.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que en 13 semanas el 90% de los adultos en su país podrán acceder a la vacuna contra el COVID-19. Hay alerta de una cuarta ola de pandemia en el país del norte. El mandatario Joe Biden aseguró que gracias a la distribución de las vacunas contra el coronavirus y la expansión de la producción, el 90% de la población adulta de la nación podrá ser inmunizada a partir del 19 de abril. At least 90% of all adults in this country will be eligible to be vaccinated by April the 19th. Llamó la atención por el aumento de contagios y aseguró que la batalla contra el virus no ha acabado. We still are in a war with this deadly virus. And we're bolstering our defenses, but this war is far from won. Pidió a los estadounidenses no bajar la guardia y usar tapabocas cuando el país se enfrenta a una posible cuarta ola de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud reveló el informe sobre el origen de la pandemia del coronavirus, el cual sostiene que su transmisión se habría dado de animal a hombre y descartó prácticamente la tesis de que la pandemia se originara en un laboratorio. Medios internacionales filtraron el esperado informe de la misión de expertos de la OMS que investigó en China el origen de la pandemia y el cual será publicado oficialmente mañana. La investigación sostiene que es posible y muy probable que la transmisión del virus al hombre se diera por medio de un animal intermedio infectado por un murciélago y descartó prácticamente la tesis de que la pandemia se originara en un laboratorio. Y aunque desde la OMS advirtieron que todas las hipótesis siguen sobre la mesa y que el informe será explicado en detalle en unas horas, crecen los cuestionamientos por la lenta publicación del informe y una posible presión de China para modificar las conclusiones. El número de pacientes en cuidados intensivos en Francia alcanzó niveles récord mientras el país se enfrenta a una tercera ola de coronavirus. El presidente Emmanuel Macron advirtió que impondrá nuevas restricciones si los confinamientos actuales no funcionan. La propagación del coronavirus en territorio francés tiene a su sistema sanitario al borde del colapso y así lo alertó el personal médico, que alzó la voz para pedir medidas más contundentes para frenar la pandemia. El llamado llega cuando hay 4.974 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos por COVID-19, la mayor cifra desde el inicio de la crisis, que confirma el implacable avance de una tercera ola de COVID-19 en el país galo. Mientras, el presidente Emmanuel Macron advirtió de nuevas restricciones si los confinamientos actuales no funcionan y las escuelas que detecten un solo positivo cerrarán durante 2 o 3 semanas, por lo que se espera que un número importante de centros educativos sean clausurados en los próximos días. Londres, que en su momento fue el epicentro de la pandemia en Reino Unido, no reportó ni un solo fallecimiento relacionado con el coronavirus, algo que no ocurría desde hace más de 6 meses. Tras la grave crisis desatada por el coronavirus, empiezan a llegar las buenas noticias para el Reino Unido. Y justo el mismo día en el que los ingleses recobraron una limitada libertad en el marco de un prudente desconfinamiento, Londres no reportó muertes por COVID-19 por primera vez en 6 meses. Las muertes de la capital británica representan el 12% de todos los decesos por coronavirus de la nación, que además fue el epicentro de la primera ola de la pandemia, por lo que la fatalidad cero por coronavirus en Londres es un dato alentador, que solo se ha repetido en 2 ocasiones en más de un año y que refuerza el éxito de la masiva campaña de vacunación en el país, donde ya se administró la primera dosis a 30 millones de personas, el 60% de los adultos del país. En Estados Unidos, en el estado de la Florida, se modificaron las reglas de elegibilidad para acceder a la vacuna contra el COVID y desde hoy comenzó la inoculación en Miami para mayores de 40 años. A partir de hoy en el estado de Florida se finalizó oficialmente el plan de inmunización únicamente para ancianos y ahora las personas mayores de 40 años pueden solicitar una vacuna contra el coronavirus sin necesidad de demostrar que pertenecen a un grupo de riesgo. Después del anuncio, las autoridades aseguraron que se espera una asistencia masiva en los centros de inmunización, por lo que recomiendan planear su vacunación con tiempo. Y a partir del próximo 5 de abril, el proceso se ampliará a todos los mayores de 18 años, eliminando virtualmente las restricciones para ser inmunizado en el estado. El único requerimiento seguirá siendo presentar prueba de residencia en la Florida. Por otra parte, en Nueva York comenzará a vacunar contra el COVID-19 a los mayores de 30 años a partir de mañana y todas las personas de más de 16 años podrán ser inoculadas desde el 6 de abril.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, propuso aplazar por 5 semanas las elecciones constituyentes, las cuales ya no se celebrarían en abril y pasarían a realizarse el 15 de mayo, debido al agravamiento de la pandemia. A 2 semanas de las megaelecciones en Chile para elegir a las autoridades municipales, gobernadores y los 155 constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna del país austral, el gobierno de Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley que propone la postergación de los comicios debido al recrudecimiento de la segunda ola de contagios de COVID-19 en territorio chileno. El proyecto de reforma constitucional para aplazar por 5 semanas las elecciones que podrían pasar del 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo debe ser aprobada por el Congreso, lo que según expertos es altamente probable y pone a prueba la institucionalidad chilena para enturbiar el proceso electoral. Piñera asegura que lo hace para proteger la salud y la vida de todos cuando algunas partes de Chile han vuelto al confinamiento pese a la exitosa campaña de vacunación que ya deja más de 6 millones de inoculados. Y finalmente se normalizó el tránsito por el canal del Suez luego de que el buque Ever Given fue desencallado tras paralizar el tráfico marítimo por 6 días. El tráfico de embarcaciones a través del canal de Suez, una importante ruta por la que pasa el 30% del comercio mundial, se reanudó después de que las autoridades egipcias lograron liberar el gigantesco buque Ever Given, que encalló hace una semana y bloqueó por completo el paso de centenares de barcos que buscaban cruzarlo. Esto se logró tras 6 días de operaciones en las que se retiraron más de 20.000 toneladas de arena y lodo para desencallar la popa y posteriormente reorientar la posición del navío en un 80%. De ahí empezaron las delicadas maniobras de tensión y remolque del enorme portacontenedores de 400 metros que recuperó la flotabilidad y tomó su rumbo hacia el centro del canal, donde un día de tráfico marítimo tiene un valor de unos 9.600 millones de dólares. En Minneapolis se dio inicio al juicio en contra del exagente de la policía acusado de asesinar al afroamericano George Floyd en medio de una requisa. En medio de protestas de grupos de defensa de los derechos civiles que demandan justicia, comenzó el juicio contra el ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, acusado de matar a George Floyd. La Fiscalía del Estado puso en el foco del proceso los videos del momento de la muerte de Floyd, anunciando que su objetivo es demostrar que Chauvin es de todo menos inocente y que debe ser condenado por el presunto asesinato, mientras que la defensa del exagente se concentró en esclarecer las causas del fallecimiento del hombre. Chauvin, sentado junto a su abogado en la sala, alzó su cabeza en varias ocasiones para mirar la grabación y volvió a bajarla para mantener la vista fija en un cuaderno amarillo en el que fue tomando notas. Una gran explosión en una refinería de petróleo en Indonesia desató un voraz incendio que deja al menos 20 heridos y casi 1.000 evacuados. Se desconoce la causa de la emergencia. De petróleo de Balongan, localizada a unos 150 kilómetros al este de Yakarta, la capital de Indonesia, se desató una gigantesca explosión que terminó en una voraz conflagración que de inmediato envolvió las instalaciones y siguió propagándose. La situación provocó la evacuación de casi 1.000 personas, mientras al menos 20 fueron heridas durante la detonación. De momento se desconoce qué provocó la emergencia y la escala de la destrucción que ocasionó. Aunque antes de los hechos llovía muy fuerte y había relámpagos, según informaron los operadores estatales de la refinería. El Vaticano avanza en la tolerancia cero contra la pederastia clerical en Polonia, por lo que castigó a 2 obispos quienes deberán indemnizar a las víctimas de este delito. La Santa Sede anunció que actúa con contundencia contra los 2 obispos polacos sobre los que parece haber abundantes pruebas de haber encubierto abusos sexuales por parte de sacerdotes y quienes tuvieron que renunciar meses atrás al saltar el escándalo. Más allá de su salida, que será total al no poder permanecer siquiera en las que fueron sus diócesis, Roma obligará a ambos pastores a pagar a las víctimas de los abusos a través de un fondo específico para ello. La tercera medida también es tajante: no podrán celebrar misa en público. La Nunciatura Apostólica de Polonia afirmó que castigarán a los obispos con base en las disposiciones del Código de Derecho Canónico y las nuevas normas del Papa Francisco para combatir los abusos sexuales del clero. Y esta es una noticia al cierre. Una delicada situación de orden público se registra a esta hora en la vía Medellín-Caucasia. Un bus fue incinerado por desconocidos. El tránsito por esta zona está suspendido.